¿Sabías que tu cerebro puede quedarse sin energía aunque duermas bien y comas todos los días? Muchos adultos mayores me dicen, doctora, no entiendo qué me pasa. Duermo 8 horas. Desayuno cada mañana, pero mi mente está cada vez más lenta. Y casi todos creen que es la edad, pero no lo es. Lo que realmente ocurre es que el cerebro, igual que un músculo, también se desnutre con los años. Pierde el material con el que se repara a sí mismo las proteínas. Imagina esto por un momento. Cada día tu cerebro fabrica miles de conexiones eléctricas para que recuerdes, pienses y tomes decisiones. Cada pensamiento es una chispa. Cada recuerdo es una red de cables diminutos. Pero cuando faltan proteínas, esos cables comienzan a romperse poco a poco. Las señales se vuelven lentas, confusas, y llega un punto en que la mente parece nublarse. Te cuesta concentrarte, las palabras no salen, y lo que antes era simple ahora requiere esfuerzo. No es demencia, ni Alzheimer, ni envejecimiento inevitable. Es falta de alimento neuronal. Y lo más preocupante es que casi nadie lo nota hasta que el daño ya está hecho. Porque este tipo de desnutrición silenciosa no duele. No produce fiebre ni síntomas evidentes. Simplemente apaga la claridad mental día tras día. Durante años hemos escuchado que las proteínas son solo para los músculos o para los deportistas, pero la ciencia hoy nos muestra algo diferente. El cerebro también depende de ellas, para fabricar neurotransmisores, para mantener su estructura y para que las neuronas se comuniquen entre sí. Sin proteínas suficientes, el cerebro literalmente se queda sin voz. Por eso quiero que te quedes conmigo hasta el final de este video. En los próximos minutos te mostraré cómo saber si tu cerebro está falto de proteínas, qué alimentos naturales pueden devolverle su energía, y sobre todo, cómo hacerlo sin suplementos ni medicamentos costosos. Y te adelanto algo importante. En la parte 3 te voy a revelar el error más común que veo en mis pacientes mayores de 60 años, un error que muchos cometen cada mañana al desayunar, y que sin darse cuenta apaga la mente durante todo el día. Cuidar tu memoria no es cuestión de suerte, es cuestión de saber qué le estás dando a tu cerebro. Y a veces el secreto para pensar mejor no está en una pastilla, sino en lo que pones en tu plato. Soy la doctora Julia Herrera, uróloga y especialista en envejecimiento saludable en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Durante más de 20 años he acompañado a hombres y mujeres mayores de 60 años en su camino para mantener una mente clara, una memoria firme y una vida independiente. He visto de cerca cómo pequeños descuidos en la alimentación pueden provocar cansancio mental, desánimo e incluso pérdida de confianza en uno mismo. Muchos de mis pacientes llegan preocupados pensando que están desarrollando Alzheimer o alguna forma de demencia, pero después de analizarlos lo que encontramos no es una enfermedad irreversible, sino un cerebro desnutrido. Un cerebro que lleva años sin recibir los aminoácidos que necesita para reparar sus conexiones. Y lo más sorprendente es que revertirlo no requiere tratamientos complicados. Requiere conocimiento, entender qué alimentos alimentan tu mente, cómo combinarlos y cuándo tomarlos. En este video quiero darte justamente eso, información clara, práctica y sin tecnicismos. Te explicaré por qué el cerebro también necesita proteínas todos los días, cómo saber si las estás perdiendo sin darte cuenta, y qué cambios sencillos en tus comidas pueden despertar tu concentración y tu energía mental en pocas semanas. Todo lo que vas a escuchar está basado en estudios científicos y en mi experiencia clínica con cientos de personas mayores. Pero lo más importante es que podrás aplicarlo hoy mismo en tu cocina, sin depender de suplementos caros ni dietas imposibles. Así que te invito a quedarte conmigo hasta el final. En los próximos minutos descubrirás por qué un simple huevo, un poco de pescado o un yogur natural pueden ser el mejor medicamento para tu mente. Y entenderás que mantener la lucidez no es un privilegio de unos pocos, sino una decisión diaria que está en tus manos. Durante años he visto repetirse los mismos hábitos en las personas mayores de 60. Son costumbres tan comunes, tan normales, que nadie imagina el daño que causan al cerebro. Pero esas pequeñas decisiones diarias, especialmente
Lo que elegimos comer al despertar pueden marcar la diferencia entre una mente despierta o una mente que se apaga lentamente. El primer error que encuentro en casi todos mis pacientes es desayunar sin proteínas. Muchos me dicen, doctora, solo tomo un café con pan o una galleta, así me siento ligero. Y sí, al principio el cuerpo parece estar bien, pero unas horas después llega la caída, falta de concentración, somnolencia, irritabilidad. Lo que pasa es que el cerebro se despierta hambriento de aminoácidos, los bloques de construcción de la memoria. Si solo recibe azúcar o cafeína, funciona por un momento y luego se queda sin combustible. Es como intentar encender un motor sin gasolina. El segundo error es temer a los alimentos ricos en proteínas. Durante décadas se nos ha hecho creer que los huevos, el pescado o la carne son malos por el colesterol o las calorías. Pero lo que muchos no saben es que al eliminarlos sin reemplazo adecuado, el cerebro pierde su fuente principal de reparación. Las neuronas, igual que los músculos, se reparan cada noche con los aminoácidos provenientes de los alimentos. Sin ellos se debilitan y se comunican más lentamente. El tercer error es repetir siempre los mismos alimentos. Mucha gente desayuna lo mismo, día tras día pan, café, azúcar, y cree que con eso es suficiente. Pero la mente necesita variedad, combinar proteínas animales y vegetales para mantener un equilibrio. El huevo, el yogur, el pescado azul, las legumbres o incluso una pequeña porción de tofu aportan aminoácidos diferentes, todos necesarios para mantener las neuronas activas. A veces la causa del cansancio mental no está en la edad ni en el estrés, sino en ese desayuno monótono que se repite durante años. Te propongo una pregunta. ¿Te has sentido alguna vez con la cabeza nublada a media mañana? ¿Te cuesta recordar lo que ibas a hacer o decir? Quizás no era el sueño ni la falta de café. Tal vez era hambre neuronal. Lo que me impacta cada vez más es que este problema no distingue entre hombres o mujeres, ni entre personas activas o sedentarias. He visto a jubilados maestros médicos y amas de casa pasar por lo mismo. Todos pensaban que su mente se estaba apagando por la edad cuando en realidad era una simple falta de proteínas en su dieta. Y lo más triste es que este error se mantiene durante años. Se transmite entre generaciones como una costumbre aparentemente inocente. Pero hay una buena noticia: cuando se corrige, los cambios son rápidos. En pocas semanas, la claridad mental regresa, el ánimo mejora y la energía vuelve a sentirse estable. En la siguiente parte te contaré la historia real de una mujer que pasó por todo esto. Creía que estaba perdiendo la memoria para siempre, pero un simple cambio en su desayuno le devolvió la lucidez. Una historia que demuestra que nunca es tarde para despertar la mente. Doña Teresa tiene 67 años y vive en un pequeño barrio de Madrid. Fue maestra durante casi 40 años, una mujer activa, curiosa y apasionada por la lectura. Le gustaba comenzar cada mañana con su café y una tostada, salir a caminar, y luego pasar horas resolviendo crucigramas. Pero hace un par de años comenzó a notar algo extraño. Olvidaba nombres de antiguos alumnos, perdía el hilo de las conversaciones, y a veces entraba en una habitación sin recordar qué iban a hacer allí. Al principio lo tomó con humor. Debe ser la edad, decía entre risas. Pero poco a poco esa niebla mental comenzó a preocuparla. Una mañana, mientras regresaba del supermercado, se detuvo en la esquina de su propia calle y no reconoció el camino a casa. El miedo la paralizó. Minutos después, un vecino la ayudó a orientarse. Aquella tarde, al contárselo a su hija, rompió a llorar. «¿Y si estoy perdiendo la cabeza?», le dijo con voz temblorosa. Su familia decidió traerla a consulta. Durante la entrevista, Teresa estaba lúcida, amable, pero su mirada reflejaba confusión. No mostraba síntomas claros de demencia, pero algo no estaba bien. Decidimos hacer una evaluación completa, análisis de sangre, examen neurológico y pruebas de memoria. Los resultados fueron reveladores. No había ninguna enfermedad neurodegenerativa. Su cerebro estaba simplemente desnutrido. Los niveles de proteínas en su dieta eran muy bajos. Su cuerpo llevaba años funcionando al límite, usando sus propias reservas. Le pregunté por sus comidas diarias y ella respondió con sinceridad:
Doctora, desayuno pan y café, a veces una fruta. A mediodía como algo ligero y por la noche una sopa. No tengo mucho apetito. Ahí estaba la causa. Un patrón que repite casi toda persona mayor que quiere comer poco para no engordar. Pero lo que Teresa no sabía era que su cerebro también necesitaba comer y que lo estaba dejando sin materiales para repararse. Le propuse un cambio simple sin suplementos ni dietas costosas. Le pedí que cada mañana añadiera un huevo cocido o un yogur natural con avena. Le recomendé incorporar pescado azul 2 veces por semana y un pequeño puñado de legumbres o frutos secos en sus cenas. Nada más. Durante las primeras semanas los cambios fueron sutiles. Dormía mejor, se sentía menos irritable. Pero después de un mes comenzó a notar algo diferente, su mente estaba más clara. Podía leer sin perder la concentración, recordaba el argumento de los libros y hasta volvió a enseñar a sus nietos con entusiasmo. Un día, cuando regresó a consulta, me miró sonriente y me dijo una frase que nunca olvidaré. Doctora, siento que mi cabeza volvió a encenderse. No era una exageración. Su cuerpo simplemente había recuperado lo que le faltaba el combustible cerebral que durante años había ignorado. Y lo mejor es que no necesitó pastillas ni terapias complicadas. Solo un cambio pequeño, constante y consciente. Casos como el de Teresa son más comunes de lo que imaginas. Miles de adultos mayores viven con síntomas de confusión, falta de energía o tristeza, sin saber que el problema no está en su mente, sino en su plato. El cerebro, igual que un motor, no puede funcionar con aire. Necesita proteínas, necesita mantenimiento, necesita cuidado. Por eso en la siguiente parte te voy a explicar qué ocurre dentro del cerebro cuando faltan proteínas, por qué esa carencia puede parecer una enfermedad mental y cómo puedes evitar que te ocurra a ti o a alguien que amas. Lo entenderás con una imagen muy sencilla cómo una ciudad entera puede quedarse sin luz cuando faltan los obreros que la mantienen funcionando. Esa ciudad es tu cerebro, y la historia de Teresa puede ser también la tuya. Imagina que tu cerebro es una gran ciudad llena de actividad. Cada pensamiento es un mensaje que viaja por sus calles, cada recuerdo es una casa iluminada y cada emoción una chispa que da vida a esa ciudad. Ahora imagina que poco a poco comienzan a faltar los obreros que reparan esas calles, los que transportan la energía, los que mantienen las luces encendidas. Esa escasez de obreros son las proteínas que tu cuerpo deja de producir o absorber con los años. Las proteínas no solo sirven para los músculos, en realidad son la materia prima del cerebro. Sin ellas, las neuronas no pueden fabricar neurotransmisores como la serotonina, la dopamina o la acetilcolina, las moléculas que regulan la memoria, el ánimo y la concentración. Cuando faltan proteínas, esas sustancias se producen en menor cantidad. Las señales entre neuronas se vuelven lentas, los pensamientos se interrumpen y la persona siente una niebla mental que no logra explicar. Muchos pacientes lo describen así: doctora, siento que mi cabeza está presente pero no conectada. Y no es una metáfora, literalmente las conexiones neuronales se vuelven ineficientes. Además, el cerebro no guarda reservas de proteínas. A diferencia de la grasa o el azúcar, no tiene un almacén donde guardarlas para más tarde. Depende completamente de lo que consumes cada día. Por eso, si pasan semanas o meses sin suficientes proteínas, las neuronas comienzan a debilitarse y su capacidad de reparación se reduce. También ocurre otro fenómeno silencioso. La falta de aminoácidos afecta la circulación cerebral. Sin proteínas adecuadas, los vasos sanguíneos pierden elasticidad, el flujo de oxígeno disminuye y la mente se fatiga más rápido. Por eso, muchas personas mayores dicen sentirse agotadas sin razón aparente. Y hay algo más que la mayoría desconoce. Con la edad, el cuerpo produce menos enzimas digestivas y menos ácido en el estómago. Eso significa que incluso si comes alimentos ricos en proteína, el cuerpo no siempre puede descomponerlos bien y absorberlos. De ahí que muchas personas mayores, aunque crean comer suficiente, en realidad están recibiendo muy poco de lo que su cerebro necesita. En mis consultas suelo explicarlo con una imagen muy simple.
Tu mente es como una casa. Cada día pierde ladrillos y necesita reponerlos. Si no le das esos ladrillos, los aminoácidos, las paredes se agrietan, el techo se hunde y un día empiezas a notar que el eco suena distinto, que las palabras no llegan tan rápido. La buena noticia es que este proceso sí puede revertirse. El cerebro tiene una capacidad extraordinaria de regeneración siempre que reciba el material adecuado y el descanso suficiente. Por eso en la siguiente parte te voy a mostrar cómo puedes reactivar esa reparación natural desde hoy mismo. No necesitas suplementos caros ni dietas difíciles. Solo 3 pasos simples comprobados por la ciencia que pueden devolver claridad a tu mente en pocas semanas. Y te adelanto algo más. El primer paso empieza mañana en tu desayuno. Allí es donde la mayoría comete el error más común y donde tú puedes comenzar a despertar tu cerebro. Ahora que entiendes por qué las proteínas son el alimento esencial del cerebro, quiero explicarte 3 pasos simples que puedes empezar hoy mismo para recuperar energía mental, concentración y claridad sin recurrir a suplementos ni medicamentos. Primer paso: incluye una fuente de proteína en cada comida. Parece obvio, pero la mayoría no lo hace. No se trata de comer más, sino de comer mejor. Cada comida debería tener al menos un alimento que aporte aminoácidos de calidad. Un huevo, un trozo de pescado azul, un yogur natural, un poco de queso fresco, unas legumbres o incluso un puñado de frutos secos. Por ejemplo, en el desayuno cambia el pan y café por un yogur con avena y media banana. Al mediodía, agrega sardinas atún o una pequeña porción de pollo. En la cena, un huevo cocido o lentejas con verduras es más que suficiente. Lo importante no es la cantidad exacta, sino la constancia. El cerebro se alimenta día a día, no una vez por semana. Un poco de proteína en cada comida mantiene la maquinaria encendida todo el día. Segundo paso, evita los desayunos vacíos. El error más común que veo en mis pacientes es comenzar la jornada solo con pan, galletas o café. Esa combinación eleva el azúcar rápidamente y luego provoca una caída brusca de energía. Cuando eso ocurre, el cerebro entra en un modo de ahorro, reduce su actividad y aparecen los olvidos y la fatiga mental. Si tu desayuno no tiene proteínas, tu cerebro pasará las próximas horas buscando energía sin encontrarla. Cambia ese hábito. Agrega un huevo, un poco de yogur o una rebanada de queso con fruta. Te sorprenderá lo diferente que te sentirás en solo una semana. Muchos pacientes me han dicho: doctora, después de años, siento que puedo pensar con claridad desde la mañana. Tercer paso, cuida tu digestión. Como mencioné antes, con la edad el cuerpo produce menos ácido y enzimas digestivas. Esto dificulta la absorción de proteínas. Si tomas antiácidos o medicamentos para el reflujo, con frecuencia consulta con tu médico. Algunos de ellos pueden reducir drásticamente la absorción de nutrientes esenciales. Además, hay gestos simples que ayudan mucho: masticar lentamente, evitar cenas pesadas o muy tardías, no acostarse inmediatamente después de comer. Estos pequeños cambios permiten que tu cuerpo aproveche mejor cada gramo de proteína que consumes. Y hay algo que pocas personas saben: el cerebro repara sus conexiones durante la noche. Por eso es importante darle los materiales necesarios antes de dormir. Una cena ligera con proteínas suaves como pescado blanco, yogur o leche tibia ayuda a mejorar el descanso y la regeneración neuronal. A menudo me preguntan: ¿cuánto tiempo tarda en notarse la diferencia? La mayoría de las personas siente más claridad mental y energía entre la segunda y la tercera semana. No porque ocurra un milagro, sino porque el cerebro al fin vuelve a recibir lo que llevaba años esperando. Si has llegado hasta aquí, significa que te estás tomando en serio tu salud mental. Así que quiero pedirte algo sencillo: escribe el número 7 en los comentarios para saber que sigues conmigo y que estás comprometido con cuidar tu mente. Leer esos comentarios me motiva a seguir compartiendo información útil y sencilla para personas como tú. Y quédate conmigo un minuto más, porque en la siguiente y última parte voy a explicarte algo fundamental: por qué nunca es demasiado tarde para recuperar la lucidez
y cómo un pequeño cambio diario puede marcar la diferencia entre una mente que envejece y una mente que sigue viva, despierta y curiosa. A veces creemos que el deterioro mental es una consecuencia inevitable de los años, que olvidar nombres, perder la concentración o sentirse más lento es simplemente envejecer, pero la verdad es muy diferente. El cerebro no envejece por el paso del tiempo, envejece por descuido, por la falta de los nutrientes que necesita para mantenerse vivo y conectado. Cada neurona que tienes aún puede regenerarse, cada red de memoria puede reforzarse y cada pensamiento puede volver a fluir con claridad si le das a tu mente el combustible adecuado. He visto personas de 70, 80 e incluso 90 años recuperar su vitalidad mental. Hombres y mujeres que creían haber perdido la lucidez, que se resignaban a la confusión o al cansancio, y que con cambios pequeños y consistentes volvieron a sentirse ellos mismos. Una paciente me dijo una vez: doctora, no sabía cuánto había apagado mi mente, hasta que volvió a encenderse. Y esa frase resume todo lo que quiero transmitirte hoy. Porque el cerebro, igual que un músculo, responde al cuidado constante. Si lo alimentas, lo ejercitas y lo dejas descansar, él siempre responde. No importa la edad que tengas ni cuánto tiempo lleves sintiendo fatiga mental. Nunca es tarde para empezar. Tu cerebro sigue ahí esperando que lo escuches, que lo alimentes, que le des una nueva oportunidad de brillar. Esta noche, antes de dormir, piensa en algo simple. Tu mente ha estado contigo toda la vida. Te ayudó a criar a tus hijos, a resolver problemas, a amar, a soñar, a recordar. Ha sido tu mejor herramienta y tu mejor amiga. Ahora es tu turno de cuidar de ella. Y puede que todo empiece con algo tan pequeño como revisar tu desayuno mañana, añadir un huevo, un yogur o un poco de pescado. A veces los grandes cambios comienzan con gestos diminutos. Si este mensaje te resultó útil, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que ames. Tal vez ayudes a una persona que hoy siente su mente nublada sin saber por qué. Soy la doctora Julia Herrera, uróloga y defensora del envejecimiento activo. Mi misión es ayudarte a mantener una mente fuerte, una memoria viva y una vida con propósito. Recuerda, envejecer con lucidez. No es cuestión de suerte, es cuestión de hábitos diarios. Cuida tu cuerpo, protege tu cerebro y nunca dejes de aprender. Porque cada día que alimentas tu mente, estás construyendo un futuro más claro, más firme y profundamente tuyo.